¿De qué te vale privarle de libertad a un chaval? Que vea las consecuencias de sus actos. La finalidad de esta ley es sancionar, que pague lo que ha hecho, pero dirigido a la reinserción. Bueno, hoy tenemos en el podcast Desafío Éxito el verdadero placer, el verdadero lujo de tener una voz autorizada, el juez Emilio Calatayud. Bienvenido. Hola, buenos días. El señor juez, magistrado, señoría, ¿no? ¿Cómo se suele presentar a un juez? Bueno, teóricamente yo soy ahora magistrado juez. Correcto. Que la diferencia entre juez y magistrado son años, no es más. Para quien no te conozca, que serán pocos en España, ¿a qué te dedicas y por qué elegiste ese camino profesional? Bueno, yo siempre digo que la vocación es para los frailes. Entonces yo no entré en la carrera por vocación ni nada, vamos, yo ha sido circunstancias de la vida, pero yo, en mi familia son medicina o derecho. Y yo a la hora de... porque yo he sido muy mal estudiante, a mí nunca me ha gustado estudiar. Pero lo que pasa que yo soy el cuarto de 7 hermanos y yo era un poco la oveja negra, yo era el que menos estudiaba y cosas de esas. Entonces yo he tenido una experiencia, gracias a mis padres, pues dura. A mí me encerró mi padre en Campillo cuando Campillo era Campillo, ¿sabes? Por suspender 7 u 8 en cuarto de bachiller. Luego me condenó también a estar en un garaje lavando coches y descargando camiones y cosas de esas. Y yo he hecho todo lo que hacíamos en aquella época los chavales jóvenes. Yo me he escapado de clase, me iba a los billares, me fumaba mis cigarros, en fin, las cosas propias de... Y entonces yo, cuando me llega la universidad, pues yo no me gustaba más la sanitaria, ni medicina, ni nada de eso, y entonces dije, pues yo derecho y algo más. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, pues ICADE, hago el ICADE. Y entonces yo, por ejemplo, yo me he librado del preuniversitario y me he librado de la selectividad. Yo creo que fuimos los primeros de COU. Y entonces yo no tuve acceso a la universidad ni nada. Entonces yo aprobé mi COU y después cuando fui al ICADE, pues hicimos un examen. Y no sé cómo entré, pero yo no sé si pedían nota o no pedían nota, pero bueno, que me seleccionaron para ICADE. Y entonces en ICADE yo era un buen estudiante, pero no era de los mejores. Yo era del montón que aprobaban y algún suspenso tenía. Algún suspenso he tenido en ICADE, pero bueno, terminé ICADE y nos fuimos a Bilbao a examinarnos, a convalidar el título, porque ICADE, como era privado, pues nos íbamos a la Universidad de Deusto a convalidar el título y al mismo tiempo valía de licenciatura. Y allí terminé ICADE. Y entonces, como mi padre era abogado, pues me fui a trabajar con mi padre y con mi hermano y con mi abuelo, que eran abogados. Y entonces, pues yo llegué al despacho y yo estoy hablando de que yo juré como abogado en el 77, en 1977. Lo que pasa es que yo, como nací en diciembre, yo siempre era el pequeño de la clase. Entonces yo terminé la carrera pues con 21 años. Entonces yo con 21 años me colegié de abogado. Y yo estuve de abogado pues 3 años. Pero a mí lo de abogado, yo he conocido la vida de mi abuelo y de mi padre, en la que no tienes vacaciones, que estás todo el día con los clientes, con tal y que cual, y yo empecé a llevar asuntos y yo siempre pensaba que era muy difícil, porque yo si veo que una cosa es blanca, ¿cómo voy a convencer a un tío que es negro? Entonces no me cuadraba a mí en mi y entonces dije, a mí esto de abogado no me gusta, además yo quiero un sueldo fijo. Yo no quiero esto de depender del cliente, de que si las vacaciones, de que si tal. Bueno. Y entonces, pues estuve tonteando, digo, yo voy a intentar un sueldo fijo. Entonces la única forma de tener un sueldo fijo, pues era oposiciones. Entonces me fui a Madrid. Y en Madrid me puse a vender papel de ordenadores, de los antiguos, papel autocopiativo y cosas de esas. Y mientras tanto empecé a tontear con inspección de Hacienda, pero vamos, tontear nada más, de las oposiciones y tal y que cual. Y entonces pues yo me dedico a la venta de papel. Y ganaba su dinerillo. Y cuando ya llevaba 6 meses, me llamaron para las prácticas de la mili. Y además se equivocaron los del ejército ese año, porque en ICADE estábamos ICADE, que era Derecho y Empresas,
y el ICAI, que eran ingenieros industriales. Entonces, siempre los del ICAI iban a ingenieros y los de ICADE iban a infantería. Pero ese año se equivocaron y entonces nos mandaron los de ICADE a ingenieros y los del ICAI a infantería. Gracias a Miguel Ángel Lombardía, que este era un compañero y amigo mío de ICADE, pues el tiempo que yo estuve de abogado y vendiendo papel en Madrid, él estaba preparando inspección de Hacienda. Pero suspendió inspección de Hacienda. Entonces, cuando llegamos a la Academia de Hoyo de Manzanares a hacer las prácticas, los 6 meses de práctica, que yo soy sargento de transmisiones, ya ves tú, de derecho, entonces sargento de transmisiones, pues bueno, me empieza desde el primer día a decir, Emilio, venga, ¿por qué no preparamos oposiciones? Digo, ¿qué polla oposiciones? Ni que nada, coño. Sí, vamos a hacernos jueces. Coño, pero ¿cómo no vamos a hacer jueces? Que no, que tú y yo nos ponemos y sacamos. Porque además van a convocar pronto las oposiciones de jueces. Y su novia, Mercedes, acababa de aprobar el tiempo ese oposiciones a secretaria de juzgado. Y entonces, Emilio, vamos a prepararnos, coño. Me estuvo comiendo el tarro 6 meses hasta que y el último día de la convocatoria me firmó mi novia las oposiciones. O sea que yo ya entré ya con una falsificación porque me falsificó la firma mi novia. Bien empezaste. ¿Sabes? Bien empecé. Total, que terminamos la mili y me pongo a preparar oposiciones de jueces. Y nos pusimos los dos. Y además que estudiando todos los días juntos. 14 horas diarias. Y en 8 meses y 10 días pues saqué las oposiciones. Y aquí estoy de juez. Pero lo mismo que me dice juez, pues me podía haber sacado notaría o me podía haber sacado inspector de trabajo, yo qué sé. Yo quería un sueldo fijo. Pero que yo eso de juez... Y terminas como juez de menores. Y termino como juez, que esa es otra historia. Pero yo termino como juez. Y entonces yo estaba casado, vamos, me casé con mi novia y éramos 2 hermanos con 2 hermanas. O sea, mi hermano estaba casado con la hermana de mi novia. Cuñados por doble... Por doble vía. Total, que decimos, mira, nos vamos... Ella estaba en primero de farmacia. Y entonces dijimos, ¿dónde vamos? ¿Dónde pido yo destino? Pues yo encima saqué el 13 de la oposición. El número 13. No está mal, ¿no? Para ser mal estudiante. No, si yo soy el primer sorprendido. ¿Sabes? Luego te contaré una anécdota de lo que hacía mi padre. Y entonces, pues dijimos, pues ni para ti ni para mí, nos vamos a Canarias. Que en Tenerife había plazas y además hay facultad de farmacia. Y entonces, pues pedí y me dieron Canarias. Me fui a Tenerife y en Tenerife mi novia empezó a hacer farmacia, vamos, siguió estudiando farmacia, se casó en primero y yo estaba de juez allí en Güímar, que es la parte de la Candelaria y la parte de centro de Tenerife. Y allí empecé de juez en octubre del 80. Y entonces pues estuve allí de juez y como mi mujer estaba estudiando y yo por las tardes pues tenía más o menos libre, pues me llaman de la universidad que si quería dar clases como profesor asociado. Y entonces dije, pues sí, pues me saco un dinerillo más y en fin, y me contrataron como profesor asociado de la Universidad de La Laguna, que yo daba Derecho Penal. Y entonces, claro, mis amigos eran prácticamente los estudiantes, pues yo iba con la pandilla de mi mujer. Sí, era muy joven. Y mis alumnos pues eran como yo, más o menos. Y entonces, como yo estaba de guardia permanente, que allí no había móviles ni nada, pues yo me llevaba a los alumnos a levantar cadáveres, a hacer autopsias y cosas de esas. Y entonces pues terminaron muy contentos y les gustó mucho la forma. Y yo les daba lo práctico, lo que yo vivía en el juzgado. Yo las teorías doctrinales, yo iba al grano. Y total, que estuve 4 años de universidad allí. Y de juez de Güímar. Y en el año 84, pues me llama mi hermano, que yo tenía un hermano aquí en Granada, que estaba de letrado de esto en la Casa de la Perra Gorda, en la Seguridad Social, me dice, oye Emilio, que van a salir una plaza de juez en Granada, ¿por qué no te vienes a Granada? Que nos juntamos los 3 hermanos. Te vienes tú y se viene Vicente, el que estaba casado con la hermana de mi mujer, estaba en Alemania haciendo la especialidad de neurocirugía.
Y digo, bueno, pues voy a pedir, pero Granada era muy difícil. Dice, no, pero que a ver si esto. Total, que mando el concurso traslado y me dan Tenerife. Digo, me dan Granada. Que vamos, eso fue, Una lotería. no, es que era muy difícil, porque Granada siempre ha sido una plaza muy difícil. Pero me dieron Granada. Y entonces resulta que me vengo a Granada, mi mujer, yo me vengo en febrero de Tenerife a Granada y empiezo en mi juzgado, en Plaza Nueva. Y mi mujer se quedó en Tenerife para terminar el curso. Y entonces yo iba, como teníamos entonces vuelo directo a Tenerife desde Granada, pues yo iba y venía pues una vez a la semana, en fin, cosas de esas. Y ya ella ya se viene al final de curso. Y entonces cuando llego yo, pues el que estaba en Alemania no le dan Granada, y entonces se fue el de Alemania, se fue a Gerona. Y yo me vengo aquí, y después ya pues me quedo aquí un tiempo con mi hermano, tal y que cual, y después las cosas de la vida, pues el de Alemania no viene para acá, y mi hermano se separa y se va al cabo de... Te dejan solo otra de vez. 2 o 3 años y me quedo solo. Y te hace albaicinero, ¿no? Claro, y entonces yo vivo, me compré la casa al lado de donde estaba mi hermano, allí en el Albaicín. Y entonces, en cuanto llegamos, mi mujer decía, aquí nos quedamos. Y aquí me quedé. Con la mala suerte de que, bueno, yo la misma casa que compré, pues es la que vivo. Y entonces, cuando sale el tema de la justicia de menores, yo estaba en Distrito 3, en el juzgado de Distrito 3, allí en Plaza Nueva. Empecé en la Real Chancillería y después al edificio nuevo, el que está enfrente, el de los juzgados actualmente. Que además me dieron un despacho, el Distrito 3 estaba en el Cuarto de la Caldera. Yo tenía el despacho en el Cuarto de la Caldera. Y todos los días en invierno me tenía que salir de mi despacho para rellenar la caldera. ¿Sabes? O sea que así estaba yo, pero muy bien. Y claro, yo era el juez más joven de aquí, de Granada. Y entonces, pues empecé a celebrar juicios, tal, pues en fin, mi juzgado, y ya nos trasladamos al edificio enfrente. Y en ese tiempo, en el año 86, se empieza a hablar de una especialidad nueva que iba a ser los jueces de menores. Y yo, como a mí la justicia, pues no me gustaba el papeleo, pues a mí nunca me ha gustado el papeleo, pues digo, pues, ¿y por qué no pruebo yo esto de menores? A ver, ¿de qué va esto de menores? Y entonces mandé la instancia al consejo y yo no sé por qué, pues me seleccionaron. Pues entonces, estando en mi juzgado de distrito, pues yo cogí y me fui a la escuela judicial a hacer la especialidad de la justicia de menores. Y allí en el 87 empezamos a preparar durante 6 meses la especialidad de menores. Y por eso yo aprobé, vamos, que aprobamos todos en menores, y por eso me hice juez de menores. El hombre va donde quiere, sino donde las circunstancias le llevan. Hombre, claro, si es que yo ya he dicho que la vocación es para los frailes. Yo no he tenido vocación de nada. A mí no me gustaba estudiar, pero yo quería un sueldo fijo, en condiciones, y por eso me hice juez. Emilio, una pregunta. A ver, a ti, tú no necesitas presentación, te conoce todo el mundo. Sí. Tu doctrina, o sea, lo que tú has contado tantísimas veces. O sea, es que yo he sentido común, si es que yo no he sentido inventado común. Nada. Pero me gustaría hacerte una pregunta, porque además se la hacemos siempre a los invitados, pero a ti con más sentido. O sea, ¿cuál ha sido tu propósito en la vida? O sea, Si es que yo no he tenido propósito. Yo el día a día, yo quería mi sueldo fijo. Sí, pero... Y encima, después me gustó ya, hombre, yo en el juzgado de mayores lo he pasado muy bien. Y me ha gustado, pero ya lo que me ha encantado ha sido cuando descubrí la justicia de menores. Porque además, en aquella época sí recuerdo que me vino la luz y digo, por lo menos podremos ser útiles a esta sociedad. Eso sí lo pensé yo. Vamos a crear una cosa que está empezando. Y nosotros vamos a ser claves porque está empezando la justicia de menores. Y por eso me quedé en menores. ¿Y qué te llevó a enfocarte en la reeducación, la reinserción de los menores en Porque lugar de en el castigo? Porque lo establecía la ley, dirigido a la reinserción. Y yo, como he sido un chaval que he hecho de todo, porque es que ahora nadie puede decir que no ha hecho nada, yo he hecho de todo en menores, y yo soy lo que soy pues gracias a mis padres y a mis amigos. Yo soy juez por Miguel Ángel. Y yo he hecho lo que se hacía en aquella época. Pues escaparse a los billares, fumarse sus cigarros, el faltar a clase,
Incluso entré en una casa en verano donde yo veraneaba, que nos castigó mi padre, nos juzgó y nos castigó él mismo por entrar en una casa y robar unas cosillas, en fin, las cosas de niños. Bueno, cosas de niños que ahora no se puede decir. Que ahora no se puede decir, porque ahora no, ahora son barbaridades. Pero yo he hecho de todo. Y entonces, pues yo soy lo que soy gracias a mis padres y a mis amigos. Y entonces, pues dije, vamos a ver esto. Y encima, con lo que ya se juntaba en la justicia de menores, dije, vamos a hacer algo nuevo. Por lo menos, pues mira, que aporte a la sociedad. Que se aporte, que a ver, contribuiremos a este país a esto. Y esto, pues por eso me seguí en menores, me metí en menores y fue evolucionando, seguí en menores. Y después ya, en el 88, tomo posesión como juzgado de menores de Granada. Yo soy el primer juez de menores de España, de Granada. Conmigo se cierra el tutelar de menores y se abre el juzgado de menores. Yo soy el primer juez de menores de Granada, como juez de menores. Y eres conocido por sentencias ejemplares, inclusive tienes este libro, ¿no? Mis Sí. sentencias ejemplares. ¿Cuál es, digamos, la que consideras más transformadora de las que has dictado? La más ejemplar dentro de todas las ejemplares. Hombre, yo es que he dictado de todo. O sea, a mí yo me duermo exactamente igual si encierro a un chaval 8 años que si lo condeno a aprender a leer y escribir. Es que me da igual. ¿Sabes? Pero yo mi filosofía es la siguiente. La finalidad de esta ley es sancionar, que pague lo que ha hecho, pero dirigido a la reinserción. Esa es la finalidad de esta ley. Y yo es lo que siempre... Entonces, ¿cómo se me ocurrió a mí esto? Pues muy sencillo, sentido común. Sentido común. Vamos a ver, por ejemplo, te estoy hablando de los primeros casos. Yo me encontré a chavales que eran unos choricillos, como digo yo, unos chorizos, pero que se dedicaban a coger coches y se accidentaban o tal y que cual. Entonces yo en aquella época digo, pues, como yo tengo hermanos médicos y hermana enfermera y el mundo de la ley y tal, dije, oye, lo más sentido común es que vea las consecuencias de lo que pasa si conduce en malas condiciones. Digo, pues lo voy a condenar a trabajos en beneficio de la comunidad y lo voy a condenar a estar en traumatología con los tetraplégicos, con los accidentados de tráfico, para que vean las consecuencias. Empezaba el botellón de Granada. Digo, pues coño, lo más normal es que vean las consecuencias del botellón. Pues lo más normal es que coja y que me limpien el botellón. Y así empecé yo. Entonces, sentido común. Tú pagas, pero no solamente en la privación de libertad. Eso es durísimo, la privación de libertad. Pero vamos a buscar medidas que sea más efectiva o que sea adecuada para este menor, sabiendo las circunstancias que tiene el chaval, porque no solamente es el delito, son las circunstancias que tiene cada chaval. Y en base a eso, una medida que le sirva. Y por eso empecé a ponerle a un chaval, pues que trabajaba que era un chorizo, pues a trabajar con un panadero. A este, pues ir a traumatología con los accidentados. Y así empecé. Y entonces, ¿qué hice? El botellón. Pues en aquella época estaba de alcalde, yo creo que era, no sé si era Gabriel Díaz Verbel o ya no me acuerdo. Pues me fui al ayuntamiento, le dije, mire, ¿le parece bien que yo condene a algún chaval con el botellón, que era un fenómeno? Que yo empecé con Luis Portero como juez de guardia, pues yo al mismo tiempo de estar en menores llevaba también juzgado de instrucción, a limpiar el botellón. Hombre, es que digo, pues vosotros seleccionáis al chorizo. O sea, yo llevo el chorizo que lo condeno a limpiar el botellón. Vosotros, vuestros psicólogos y demás, pues lo estudiáis. ¿Que veis que buena gente y qué tal? Pues dais que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, venga. Y empecé con el primero. Claro, yo no le mandaba chorizos, yo le mandaba chorizos, coño, porque eran gamberros. Pues nada. Y entonces inmediatamente ahí me serví yo de la prensa. Dije, el ayuntamiento colabora en la reinserción de menores, tal y que cual. Como lo que no está en la prensa no existe, pues yo tenía que vender el producto, en el sentido de que había que dar a conocer la esta. Y entonces, pues el ayuntamiento de Granada colabora con la reinserción de menores que cometen hechos delictivos. Pumba, pues ya tengo ahí al alcalde.
Lo mismo hice con trauma. Me fui a hablar con el director del hospital. Mire usted, yo estoy pensando esto, tal, ¿qué le parece? Bueno, bien, digo, que su equipo de psicólogo y demás lo examinen a mi chorizo y si lo aceptan ustedes, yo lo mando. Pues venga, tal, y salió. Claro, le mandé un tío en condiciones. Pues coño, la sanidad granadina, el hospital de tal, colabora con la organización. Ya tengo 2. Y así fui poco a poco visitando a cada uno de los que a mí me interesaba. ¿Sabes? Y yo me iba a eso, a ver al ayuntamiento, a ver al jefe del hospital, en fin, moviéndome por todos lados. Y así empecé yo a poner esas sentencias. Pero es que es sentido común. ¿De qué te vale privarle de libertad a un chaval? Que vea las consecuencias de sus actos, las consecuencias de conducir un coche en malas condiciones, la consecuencia de cometer delitos mientras estás bebiendo en la calle. Y entonces así empecé. ¿Y has visto a algún condenado, algún menor, una verdadera transformación después de...? Yo muchos. ¿Pero radical? Muchos. El 80-85% de los chavales que yo he juzgado, salen para adelante. Porque no son delincuentes, cometemos delitos. Pero ¿quién no ha cometido un delito en su vida? Yo es que soy el primero que he cometido delitos. Lo que pasa es que la gente no lo dice. Yo lo digo antes de que me lo saquen a mí. Yo lo digo. Yo he conducido mamado. Lo que pasa es que no me han pillado. ¿Quién no ha conducido mamado? Yo he conducido mamado. Lo que pasa es que no me han pillado. ¿Quién no ha cogido cosas del Corte Inglés? Yo he cogido cosas del Corte Inglés. Lo que pasa es que no me han pillado. ¿Y quién no ha comprado falsificaciones? ¿Y quién no intenta pagar lo menos posible a Hacienda? Y esos son delitos. Lo que pasa es que no nos han pillado. Luego todos cometemos delitos, pues no somos delincuentes. Yo soy juez. ¿Qué coño voy a ser delincuente? Pues soy juez, pero yo he cometido delitos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Además, la edad le lleva a ello, la imprudencia de la Claro, juventud. la edad, es que juega todo. Y entonces así empecé. Y la sentencia que me elevó a la esta, pues fue aquella sentencia que condené a un chaval, que fíjate si era listo el hombre, que entró en una nave para robar. Y después no cabía la carretilla para salir. Si va a entrar a robar, pues tendrás que buscar la salida. Pues entró, pero no podía salir con la carretilla cargada. Y entonces me di cuenta que no sabía ni leer ni escribir. Y entonces lo condené a aprender a leer y escribir. Claro, en aquella época yo era juez decano de los jueces de Granada. Y entonces yo dije que sería bueno organizar una oficina de prensa, porque siempre que los periodistas decían fuentes judiciales, no eran fuentes judiciales. Y entonces dije, vamos a hacer una oficina de prensa y la fuente judicial la voy a dar yo, que voy a hablar con los jueces interesados en el tema, qué se puede publicar, qué no se puede publicar, en fin, entonces la daba, esta de prensa la dábamos, o la secretaria del juzgado del decanato, que era al mismo tiempo la secretaria del juez de menores, o el juez de menores, que era el juez decano. Directamente nosotros. Hablábamos con los jueces, oye, que se puede publicar de aquí, que no se puede, en fin. Pues una transparencia en condiciones. Y hay una temporada que no pasa nada. No se detiene a ningún concejal, ni pasa nada de nada. Y entonces los periodistas, oye, Emilio, Charo, no hay nada para publicar, no hay nada. Y llegó un momento que yo no estaba y hablaron con Charo, con Rosario Córdoba, que ha sido mi secretaria 20 y tantos, 30 años. Decía que no hay nada. Y de repente dice, bueno, como no sea que el juez de menores que era el juez decano, que era yo, pero bueno, que el juez de menores ha dictado una sentencia en la que condena a un chaval a aprender a leer y a escribir, y dice, coño, los periodistas dicen, uy, qué sentencia. Y entonces la publicaron. Y entonces, claro, empezaron a llamarme los periodistas, y aquí ya viene el debate. ¿Hablo o no hablo? Si no hablo, pues no hablo. Pero yo en aquella época estaba interesado en que la gente conociese la existencia, la creación de la ley de menores y, en fin, que sí, quería divulgar tu mensaje. Divulgar la ley de menores. Y entonces decidí hablar. Y como decidí hablar, ya no pues seleccionar con quién habla. Con los rojos, con los verdes, con los azules, ¿con quién? Y yo hablé con todos. Y entonces, como hablé con todos, pues esa noticia, ¡bum!, voló. Y a raíz de aquella sentencia, pues ya empezaron a estar pendientes los periodistas de aquí de Granada de las sentencias mías. Fum, pum, pum, y fueron creando un personaje. Y así está. Emilio, pero vamos, es que es sentido común.
que un chaval analfabeto cuando la enseñanza es obligatoria en este país? Hombre, y así empecé. Y ahora, ¿la sentencia más agradecida que es? Pues mira, tengo muchas. Gracias a Dios. Pero las sentencias los condeno a estudiar. Esa es la sentencia que más me agradece. ¿Te paran por la calle y te dan las gracias? Sí, pero todos los días. Vamos, no todos los días, pero cada 2 días. ¿Sabes? Y esa es la mayor satisfacción que tengo yo como juez. Que la gente que lo has condenado te da las gracias con el tiempo. A mí me llamó Antena 3 la atención hace 3 o 4 años porque me dijeron que era lo más duro que me habían dicho. Y dije que a mí me llamaban todos los días, hijo de puta. Y dije, hombre, don Emilio, no se puede decir eso en la tele. Digo, pero si es que es lo que me llaman. Si me dices que... ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? A mí me llaman todos los días, hijo de puta, porque va en mi sueldo. Si yo encierro a un chaval 5 años, me va a llamar guapo. ¿Has tenido que pedir protección alguna vez? Yo no. Nunca, ¿no? No. ¿No has tenido miedo de andar por la No, calle? después sí. Después, porque ya, bueno, eso ya está... ¿Y vecinos tuyos? ¿Eh? ¿Vecinos tuyos de la No, Loricín, de la vecinos Loricín no, Alto? vecinos no. Nunca. Ahora, lo que sí ha sido después. Yo cuando me fui de Tenerife sí, mi mujer sí fue amenazada. Y luego ten en cuenta que yo, como estuve 8 años de juez decano, la época dura de España, vamos. Plomo. Claro, yo estuve en el levantamiento de Luis Portero. Yo estuve con Gabriel Díaz Berbel con el atentado, después del atentado que... Domingo Puente. ¿Sabes? Decir que y yo después me enteré, yo una vez tuve que llamar a explosivos porque me encontré el capó de mi coche abierto con unas tijeras en el capó, ¿sabes? Pero yo no me he sentido nunca amenazado. Pero yo viví toda esa época. Tú ten en cuenta que yo soy juez desde el 80. Entonces yo he vivido de todo. Que no me vengan a mí los modernos ahora a contarme mi historia. Que yo además, desde el 72, yo estudié en Madrid del 72 al 77. A mí me pilló en la facultad el atentado de Carrero, la muerte de Franco, estuve en la Plaza de Oriente, vi el cadáver de Franco, he corrido a los grises, me ha pillado de todo en la movida madrileña, esa la he vivido yo. Que no me cuenten a mí la historia y lo bien que se vivía en aquella época y la libertad que había en aquella época. Que no me cuenten a mí los modernos. Que a lo mejor algunos no habían convivido con Franco, que yo he vivido en la época de Franco y la transición y toda la historia. Entonces que no me cuenten a mi historia. ¿Sabes?